Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, queridos estudiantes. Esta es la segunda clase de Lengua y Literatura, una clase que, tal como muestra ya la pantalla, nos vamos a enfocar sobre los aspectos fundamentales del género narrativo, ¿ya? Antes de comenzar, recordarles de que la clase 1 se habló básicamente de la panorámica de los géneros literarios, ¿ya? Los géneros literarios consideran tres tipos de géneros. El género narrativo, que es el que vamos a ver ahora, y que tiene que ver con todo lo que es la narración y contar historias, ¿ya? El género lírico, que tiene que ver con la poesía, y el género dramático, ¿ya? También en esa clase anterior yo les estuve hablando de las distintas unidades y también de las guías que se van a trabajar por módulo, ¿ya? Vamos a tener un primer módulo donde van a entrar 3 unidades y dentro de estas unidades vamos a trabajar el género narrativo, ¿ya? Y después obviamente vamos a ir contando y hablando un poco más sobre los demás contenidos. Ahora enfoquémonos un poco en esta clase que tiene harto contenido porque tal vez es el contenido más trabajado en los distintos niveles de lenguaje y comunicación, ¿ya? Y se empieza a trabajar esto desde tercero básico hasta cuarto medio, así que evidentemente es bien importante que ustedes lo tengan muy claros, ¿ya? Vamos a comenzar con obviamente el objetivo de la clase, que acá es simplemente conocer y comprender el concepto de género narrativo y los narradores, ¿ya? Hay muchas cosas que tratar en este contenido y por lo tanto vamos a ir paso a paso, y tal vez el primer paso es considerar uno de los principales elementos que tiene este género, el cual es el narrador, ¿ya? Vamos a ir avanzando lentamente. Ya. Acá está el contenido, digamos, de el concepto de este contenido denominado género narrativo, y la idea es que ustedes lo tengan bien claro, ya no para que se lo aprendan de memoria, porque hoy por hoy ya las pruebas o evaluaciones que se hagan y en esta evaluación que ustedes se van a tener que enfrentar más adelante, es muy poco probable que ustedes vayan a tener que aprenderse un concepto de memoria, ¿ya? Este es un tema más como de trabajar las habilidades, trabajar la comprensión lectora y también asociar un poco a los conceptos y a los contenidos que se van entregando en cada clase, ¿ya? Entonces acá, como concepto principal podremos decir de que el género narrativo es aquel al que pertenecen todas las obras ficticias contadas por una voz que relata una serie de sucesos que le ocurren a los personajes en un tiempo y espacio determinado, ¿ya? Acá hay que considerar algunas palabras importantes que están dentro de este concepto y que es también muy relevante que yo los pueda aclarar, ¿ya? Porque a lo mejor varios de ustedes no conocen o no manejan este concepto. Ya, si se dice acá que el género narrativo es aquel donde pertenecen todas las obras ficticias, ojo acá, la palabra ficticia no sé si la manejan, pero está asociado siempre a lo que no es real, ¿ya? Ficción o no real, ¿ya? Historias que no son reales, historias de la imaginación, que las cuenta, digamos, un narrador, acá dice contado por una voz. Esta voz se denomina narrador, y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Esta voz relata una serie de hechos y sucesos que le ocurren a los personajes en un tiempo y un espacio determinado, ¿ya? Entonces, ya, para que más o menos ya les vaya quedando claro lo que es el género narrativo. El género narrativo permite contar historias, ¿ya? O sea, ustedes no van a contar la historia acá, sino que ustedes como estudiantes principalmente van a tener la oportunidad de leer historias, ¿ya? Cuando ustedes toman un libro y leen un cuento, por ejemplo, lo van a tomar así, tal como está, digamos, acá en la fotografía, lo van a tomar y van a empezar a leer esta historia, van a conocer una historia puntual y se van a dar cuenta de que dentro de esa historia que están leyendo hay alguien que está como contando la historia. Ese alguien o esa voz, como dice acá la definición, se denomina narrador, ¿ya? Entonces obviamente acá en este género funciona de esta forma. Siempre en un cuento
que es un relato corto donde hay pocos personajes, o en una novela, que es un relato más extenso y hay muchos personajes, siempre va a haber una voz que va a contar la historia y todos los hechos que pueden protagonizar los distintos personajes, ¿ya? Sin ir más lejos, también tengo que aclararles de que en este género narrativo hay tipos de textos, ¿ya? Encontramos los cuentos, encontramos las novelas. Las novelas son como los cuentos más largos, es esa historia típica que aparece en los libros grandotes, ¿ya? Hay mucha gente que le gusta leer, ¿ya? No sé si a ustedes les gusta leer, pero hay gente que se compra libros así de grueso, ¿ya? Donde tienen historias súper, digamos, interesantes, y que muchas de esas historias, de esas novelas, muchas de esas historias son, digamos, son como base o incluso son inspiración para grandes películas, ¿ya? No sé si aquellos que hayan visto, no sé, a lo mejor los Juegos del Hambre, o hayan visto El Señor de los Anillos, o hayan visto Harry Potter, todas esas historias de esas películas son, digamos, sacadas de los libros, de las novelas, ¿ya? Hay autores que escriben mucho, escriben muchas cantidades de hojas, y esas obras se llaman novelas, y muchas de esas novelas pasan al cine, ¿ya? Entonces acá tiene que tener esa claridad. Los cuentos siempre son relatos más breves, más cortos. Las novelas siempre son más extensas, más largas, tienen muchas hojas, muchos personajes. Y también están los mitos y las leyendas, ¿ya? Y obviamente para los niños más pequeños está ese texto tan, digamos, interesante para ellos, esas famosas fábulas, ¿ya? Donde los personajes son animalitos que realizan acciones de hombre y al final te dejan una enseñanza. Todo esto tiene que ver con lo mismo que se cuenta acá. Son obras ficticias que cuentan las historias, cuentan los hechos, cuentan los sucesos que le ocurren a personajes en un tiempo y espacio determinado, ¿ya? Todo esto tiene que ver con el género narrativo. Los elementos que tienen los géneros narrativos, ¿ya? O sea, el género narrativo. Ya, acá están los narradores, el personaje, o sea, los personajes, el ambiente, los acontecimientos, diálogos, ¿ya? Acá, obviamente, vamos a poner mucha énfasis en lo que es el narrador y también a lo mejor lo que son los personajes. Los otros los vamos a mencionar, vamos a explicar rapidito, porque acá hay que tener mucha claridad con estos dos, especialmente con el narrador, ¿ya? Y es lo que vamos a ver hoy día. Por mientras, adelantarles de que, tal como sale acá, el narrador es el que cuenta la historia, los personajes son los que actúan dentro de esta historia, ¿ya? Son los que participan, los que realizan las acciones, los que realizan los diálogos, los que van moviendo la historia. Ellos son los que le dan vida a cada historia. El ambiente tiene que ver con los lugares físicos donde se van desarrollando estas acciones, también la situación emocional a lo mejor que puede haber ahí, o incluso si algún cuento te quiere mostrar alguna situación, digamos, social, cultural, también está asociado a lo que es el ambiente, ¿ya? También los acontecimientos, obviamente todos los hechos protagonizados por los personajes. Acontecimiento o hecho, es como lo mismo. Es importante también, es un elemento importante dentro de la narración, ¿ya? Sin acontecimiento no hay historia, sin hechos no hay historia dentro de un cuento. Entonces también hay diálogos, ¿ya? El narrador siempre es el que está contando la historia, pero este narrador algunas veces le da la oportunidad a los mismos personajes que pueden interactuar entre ellos mismos y hablar unas par de palabras ahí en el relato. Eso se puede dar en los cuentos o en las novelas. Vamos a enfocarnos un poco más ahora en lo que sale, en lo que decíamos del objetivo. ¿Ya? Vamos a poner que vamos a conocer y aplicar un poquito el concepto de narrador. Acá decir que los narradores se clasifican en dos grupos, ¿ya? Primero decirles de que hay 4 tipos de narradores conocidos para este género narrativo, ¿ya? Y dentro de estos 4 narradores se dividen en 2 grupos. O sea, hay 2 narradores para el grupo de los narradores homodigéticos y hay otros 2 tipos de narradores para el grupo de narradores heterodigéticos, ¿ya? Así que en total, acuérdense,
4. Hay 4 si hablamos de la clasificación de narradores. Entonces acá, primero, dice el homodiegético. Homodiegético tiene que ver con los narradores que están, o sea, que están dentro acá. Están dentro del relato, ¿ya? Homodiegéticos están dentro del relato, cuentan la historia como si ellos estuvieran dentro del relato, ¿ya? Se puede pensar que incluso son los mismos personajes que van contando la historia. Incluso dentro de este tipo de narradores hay un narrador que cuenta lo que va haciendo dentro de la historia. Eso lo vamos a ir desglosando un poco más adelante, ¿ya? Por lo menos quédense, digamos, claro con esto. O sea, imagínense que toda la historia de un cuento está como todo enmarcado dentro de un, o sea, de un gran círculo, ¿ya? Y dentro de ese círculo interactúan, digamos, los personajes y realizan sus acciones. El famoso tiempo y espacio que salió en la definición del género narrativo, ¿ya? Entonces acá este narrador o este tipo de narrador homodiegético está metido dentro de este círculo, está metido dentro de la historia, ¿ya? No sé si logran visualizar eso, ¿ya? Entonces imagínense, lo cierran sus ojos, imagínense un narrador homodiegético o los narradores homodiegéticos son los que están como dentro de este círculo, dentro de la acción narrativa, ¿ya? Participan de los hechos algunas veces, pero su función principal es contar los hechos, ¿ya? Recuerden que es un narrador, pero los cuenta desde dentro de este círculo, de esta acción narrativa, ¿ya? Los heterodigéticos, por el otro lado, ellos están fuera de este círculo, fuera de las acciones, están fuera de la historia, contándolo desde lejos, ¿ya? Hablando siempre de él hizo esto, él estaba así en esta situación, siempre contando lo que hace él, pero desde fuera, ¿ya? Así que muy importante, acá hay dos tipos de narradores, pero son narradores que siempre están dentro de un círculo. Y acá hay dos tipos más de narradores, pero estos están, digamos, fuera del círculo, están fuera de la historia. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Ya, con respecto a los homodigéticos, o sea, los narradores que están dentro de la historia, dentro de este círculo que les estuve como relatando acá, encontramos dos tipos de narradores. Está el protagonista y está el narrador testigo, ¿ya? Narrador protagonista y narrador testigo. El narrador protagonista, vamos a verlo acá, siempre metiéndose siempre en la cabecita de que estamos ahora con los narradores homodigéticos, los que están dentro de la historia, y el narrador protagonista, que es uno de los que está dentro de la historia, dice que conoce la historia mejor que nadie. Por esta razón relata todo lo que le sucede en su diario vivir, ¿ya? Conoce la historia mejor que nadie, por esta razón relata todo lo que le sucede en su diario vivir, ¿ya? Dice, no sabe qué les ha pasado ni lo que han pasado el resto de personajes, excepto que esos personajes se lo hayan contado y que digan que se lo han hecho saber, ¿ya? O sea, acá es importante entender de que este narrador protagonista es el que narra en primera persona, narra los hechos porque los está haciendo él mismo, ¿ya? Y como él hace él mismo, protagoniza la historia, él está contando la historia. Es como que ustedes estuvieran contando una historia. Es como que ustedes dijeran, no sé, hoy me levanté a las 8 de la mañana feliz porque tenía clases de lenguaje, pero justo cuando me iba a conectar, mi computador se echó a perder. ¿Ya? Un ejemplo, no sé. Entonces, al hablar del yo, de hablar de mi computador, que voy a hacer esto, que yo estoy aquí, que yo lo hice, que yo no lo hice, que etcétera, etcétera, al utilizar, digamos, la primera persona gramatical siempre va a ser el yo. Recuerden de los pronombres personales. Está el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Cuando se habla aquí que se narra en primera persona, es porque se narra desde un yo. Yo hice esto, yo cometí este error, yo no sé por qué a ese personaje, etcétera, etcétera. Entonces el protagonista es él mismo el que va haciendo las acciones dentro de la historia. Y hay muchos cuentos, hay muchas historias que están contadas en primera persona. ¿Ya? Otra cosa importante son las estrategias que utiliza este narrador protagonista
a la hora de contar su historia. ¿Ya? Recordemos que es el que cuenta desde un yo. Yo hice esto, yo voy a hacer esto otro. Siempre el yo. Y una de las estrategias, no sé, puedes contar su historia a través de cartas, ¿ya? Cartas de las cosas que hizo y también algunos videos por ahí, ¿ya? También un narrador puede contar también en video las cosas que está haciendo. Puede ser la distinta estrategia que utiliza este narrador. Cuando hablamos de lo subjetivo, tiene que ver con la situación interna o el mundo interior de estos narradores, ¿ya? Como van contando una historia, también van contando lo que sienten y lo que piensan, ¿ya? Entonces, lo subjetivo siempre tiene que ver con ese mundo interior, ¿ya? Saber expresar o poder expresar, digamos, lo que está pensando o sintiendo. Sigamos. Acá hay un ejemplo de un narrador protagonista. Dice: mucho tiempo he estado acostándome temprano, ¿ya? A veces apenas había apagado la bujía, cerrábanse mis ojos tan prestos que ni tiempo tenía para decirme ya me duermo. Y media hora después despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro que se me figuraba tener aún entre las manos y apagar de un soplo la luz. Durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre sobre lo recién leído. Pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la realidad de Francisco I y Carlos V. Esta figuración me duraba aún unos segundos después de haberme despertado. No repugnaba a mi razón, pero gravitaba como unas escamas sobre mis ojos sin dejarlos darse cuenta de que la vela ya no estaba encendida. En busca del tiempo perdido me acercó. Ya, acá hay antecedentes que te va mostrando de que va relatando en primera persona, o sea, desde un yo. Ya a partir de acá, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra. ¿Qué otro acá? Durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído, ¿ya? O sea, siempre la lectura, chiquillos, siempre la lectura les va a mostrar, el mismo texto les va a mostrar con conectores, con palabras puntuales, o con los mismos pronombres, cómo se está relatando la historia, o quién es el narrador de la historia, ¿ya? Acá una persona está contando lo que está lo que le está pasando al momento de acostarse después de leer un texto, ¿ya? Entonces él va contando la situación tanto por fuera como también por dentro, lo que él siente, ¿ya? No repugnaba mi razón, o sea, aquí está dando a conocer más o menos una situación puntual de lo que le estaba pasando en su mente, ¿ya? Entonces acá siempre es importante que hay un narrador en primera persona, siempre va a ser ese que va a contar desde un yo, o él está haciendo la acción, ¿ya? Acá el narrador testigo es otro de los narradores que está dentro de la categoría de narradores homodigéticos. Recuerden que los homodigéticos son los que están dentro de la historia. El primero que vimos fue el narrador protagonista, que hace él mismo las acciones, y el narrador testigo dice que asume la función de contar en primera o tercera persona los acontecimientos en los que se ve, en los que de alguna manera se ve involucrado, ¿ya? O sea, el narrador testigo, como está dentro de la historia, puede estar contando los hechos que está haciendo el protagonista de la historia, ¿ya? Pero se enfoca más que nada en contar las cosas que hace él, ¿ya? O en algún momento puede ocupar algún momento, digamos, del relato, puede ocupar él la acción de estar como contando las cosas que está haciendo él, pero siempre refiriéndose al protagonista o al personaje, digamos, que está llevando la acción principal, ¿ya? No sé, pues de repente el narrador testigo puede ser, a lo mejor en algún momento puede ser a lo mejor un empleado del protagonista que esté como contando las cosas que hacía como su jefe,
¿ya? Pero siempre se le dan como pequeñas instancias, hermano. Son pequeños momentos donde el narrador testigo ocupa la primera persona, ¿ya? Entonces puede decir, yo le llevé una taza de café a él porque él lo necesitaba. Necesitaba pensar lo que tenía que planear, ¿ya? Entonces, ese de yo llevar el café, ahí ya ocupa el narrador testigo un momento, digamos, de relatar en primera persona, ¿ya? Pero son momentos fugaces, momentos cortos, ¿entiendes? Entonces acá dice que el narrador testigo no da a conocer la interioridad de los personajes, o sea, él solamente va a hablar de lo que ve, lo que se ve ahí así a simple vista, ¿ya? Él está acompañando ahí al protagonista o está acompañando a algunos personajes y él va relatando la situación puntual que se ve ahí en la escena, ¿ya? Él está metido ahí en la escena, pero solamente cuenta las cosas que se ven. No se puede meter en la interioridad, en la mente o en los sentimientos de las personas. Él no reconoce qué es lo que está pensando un personaje puntual o lo que está sintiendo. Solamente puede dar a conocer cómo están ahí, digamos, actuando, qué están haciendo, o qué se están diciendo tal vez, pero no se puede meter en la interioridad. Este narrador describe las interacciones entre los personajes. Miren acá lo puntual y lo importante de este cuadro. Dice, este narrador describe las interacciones entre los personajes, cita sus palabras, comenta sus gestos, describe el entorno en donde se desarrollan los hechos, ¿ya? Esa es como la principal función de este narrador. ¿Lo repasamos de nuevo? Mismo. El narrador testigo dice que describe las interacciones entre los personajes, ¿ya? Algunas veces habla o repite las palabras que dicen ellos, comentan sus gustos, describe el entorno en donde se desarrollan los hechos, ¿ya? Todas estas funciones, todas estas situaciones puntuales puede realizar el narrador testigo al momento que esté contando la historia en el interior de la misma historia, ¿ya? Así que el narrador testigo siempre está ahí como acompañando y dando a conocer lo que se ve, está acompañando a lo mejor al protagonista, está acompañando a las escenas importantes, pero mayormente va describiendo, va mostrando lo que se ve. Nunca se va a meter en la interioridad o en el sentimiento o lo que va pensando los distintos personajes. Acá un ejemplo, dice, Doña Bosa va y viene por entre las mesas del café, tropezando a los clientes con su tremendo cuerpo. Doña Bosa dice con frecuencia leñe y nos ha merengado. Para Doña Bosa el mundo es su café y alrededor de su café todo lo demás. Hay quien dice que Doña Bosa le brillan los ojillos cuando viene la primavera y las muchachas empiezan a andar de manga corta. ¿Ya? Acá vemos, digamos, un relato o un narrador testigo donde muestran, digamos, a un personaje, en este caso Doña Bosa, y este narrador va contando las cosas que hace Doña Bosa en su café, ¿ya? Habla de cómo es ella, que está atendiendo a clientes, que la Doña Bosa tiene un tremendo cuerpo, o sea, debe ser medio gordita, me imagino. Repite, digamos, las palabras que dice ella o los dichos que dice ella. Seguramente no es un cuento chileno, por eso son estas palabras que nadie conoce acá. Entonces dice, para Doña Bosa el mundo es su café y alrededor de su café todo lo demás, ¿ya? Hay quien dice que a Doña Rosa le brillan los ojillos cuando viene la primavera. O sea, incluso acá se da el tiempo de dar a conocer lo que otras personas del café o otras personas del entorno dicen sobre él, ¿ya? Entonces el narrador testigo está como en la escena, está ahí metido, pero solamente se limita a contar lo que puede ver. En ningún momento se va a meter a hablar de lo que siente el personaje o el protagonista, el que está realizando eso. ¿Estamos? Ya, entonces acá vemos que el otro grupo se llama el grupo heterodiegético, el grupo donde los narradores están fuera del relato, están fuera del círculo de la narración, están fuera de la acción, están muy lejanos contando la historia. Vemos que hay dos tipos de narradores acá. Está el omnisciente y el narrador objetivo o de conocimiento relativo. Veamos acá las características de cada uno. Dice que el narrador omnisciente es una especie de Dios, conoce todo lo que ocurre en el relato, ¿ya? Por eso la foto tal vez. ¿Ya? Entonces,
Si sabe todo y si es como un dios, o sea, conoce todo, conoce los personajes, conoce lo que sienten, conoce lo que piensan, conoce lo que va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Conoce los inicios de la historia, el final, las cosas que ocurrieron antes que incluso se estén hablando de la historia, ¿ya? Por ejemplo, la infancia de todos los personajes, conoce los secretos, todo. Dice acá, se interna los personajes y les cuenta a los lectores los pensamientos más íntimos que cruzan por su mente. ¿Esto qué quiere decir? De que también sabe lo que piensan los personajes, lo que piensan y lo que sienten, ¿ya? Hasta ese nivel. Domina la totalidad de la narración, parece saber lo que va a ocurrir en el futuro y lo que ocurrió en el pasado. O sea, como les dije, sabe todo. Y lo simpático de esto es de que siempre van a utilizar la tercera persona singular. Si en el narrador protagonista, que era el que él hacía las opciones, acá el narrador omnisciente, a pesar de que lo sabe todo, él va a contar como desde lejos, como está muy lejano la historia, él siempre va a hablar en tercera persona. Al hablar en tercera persona quiere decir que habla desde un él. Él mató a su amigo por traición. Él hizo eso, ella está acá queriendo amarlo, pero no puede. Entonces va relatando entre un él o ella. ¿Ya? Eso es relatar en tercera persona. Y acá, como les decía anteriormente, conoce los pensamientos de los personajes y su estado de ánimo y sentimiento. ¿Ya? Eso es narrador omnisciente. Era un día lluvioso, Laura caminaba por la calle Recoletos, como lo hacía todos los días al volver de su casa, después de un largo día de trabajo. Todo parecía normal, era un día común y corriente, o eso era lo que Laura creía. Lo que ella no sabía es que ese día su vida iba a cambiar por completo. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué le está queriendo decir este texto? Básicamente es mostrarle de que la persona, o sea, el narrador acá sabe todo lo que va a pasar. Incluso dice, lo que ella no sabía es que ese día su vida iba a cambiar por completo. Con esto quiere decir de que el narrador sabe ya lo que le va a pasar, ¿ya? Acá dice, todo parecía normal, era un día común y corriente, eso era lo que Laura creía, ¿ya? O sea, sabe lo que cree Laura. Entonces, este narrador omnisciente, como salía ahí en la imagen anterior, es como una especie de Dios. Este es el último narrador que vamos a ver en la clase y se llama de conocimiento relativo u objetivo, ¿ya? Este narrador, tal como sale en la imagen, solamente registra exclusivamente lo que ocurre en el mundo exterior del mundo representado. Dice que registra, o sea, está enfocado en mostrar lo que está afuera del mundo representado. O sea, es como una especie de cámara, ¿ya? Una cámara de cine en todo caso dice acá. Asumiendo el rol de una cámara de cine. O sea, va relatando aquí, allá, lo que pasa y lo que no pasa. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes lo tengan claro. Este es un narrador que está fuera de la historia como el omnisciente. También podría relatar en tercera persona. Él está ahí sentado en unas mesas aquí y allá. Va contando las cosas que él ve a lo lejos. ¿Ya? Ejemplo de narrador de conocimiento relativo. Dice, él no contestó el bar. O sea, él no contestó. Entraron al bar. Él pidió un whisky con agua. Ella pidió un whisky con agua. Él la miró. Ella tenía un gorro de terciopelo negro apretándole la pequeña cabeza. Sus ojos se abrían oscuros en una zona azul. Ella se fijó en la corbata de él roja, con las pintas blancas sucias, con el nudo mal hecho. ¿Ya? Entonces, como les mencioné anteriormente, es solamente contar aquí, contar todo lo que se ve en este mundo exterior, en la escena ya de los personajes en interacción. Dice acá, el narrador de conocimiento relativo no está involucrado en los hechos narrados, no asume la perspectiva de los personajes, sino que se limita a contar lo que se ve o escucha de ellos. ¿Ya? Solamente como si fuera una cámara, está mostrando todo lo que se ve de lejos. ¿Ya? Y alguna vez puede mencionarlo o escuchar o hablar de lo que se escucha de ellos, ¿ya? Entonces, eso vendrían siendo estos narradores, ¿ya? O digamos, los 4 tipos de narradores que están divididos en las 2 categorías. Y bien, estimados, llegamos a la parte más importante de la clase, en donde ustedes me van a demostrar si aprendieron en cierta medida los contenidos que les mostré en este video, ¿ya? Recuerden de que ustedes acá tienen que poner atención,
con las explicaciones de los contenidos, y si de repente hay algo que se quedó o que se le olvidó, digamos, pueden volver acá y volver a revisar el video, ¿cierto? La actividad de hoy consiste en identificar narradores en textos narrativos. ¿Qué tipo de narradores poseen los tres textos que están a continuación? Ustedes van a tener que leer estos tres textos. Aquí yo les presento el primero se llama Nuestra Mascota, el texto 2 se llama Mapocho y el texto 3 Un Día Más. ¿Ya? Estos tres textos son sacados de un compendio o de una antología de cuentos ganadores del concurso Santiago en 100 palabras. ¿Ya? Ustedes van a leer este texto y van a tener que identificar el narrador. ¿Ya? Recuerden que los narradores que vimos fueron el narrador protagonista, testigo, de conocimiento relativo y narrador omnisciente. ¿Ya? Entonces ustedes van a leer, y si ustedes piensan de que este es un narrador omnisciente, tienen que justificarlo por qué. Y para justificarlo, obviamente, tienen que explicarlo en relación al texto. Si yo dijese acá, por ejemplo, a mí, este es un ejemplo, si yo dijese acá que este primer texto es un narrador protagonista, este es un narrador protagonista porque acá en el relato muestra un yo que está explicándolo de las cosas que él mismo está haciendo. ¿Ya? Y ustedes ahí, si quieren, lo pueden marcar y escribir la parte textual donde sale ese yo, y así me dejan bien clarito que ustedes entendieron de que es un narrador protagonista, en el caso que sea un narrador protagonista de este cuento. ¿Ya? Esa tarea es de ustedes lo van a tener que hacer. Ahora, ¿cómo procedemos? Si el texto no lo tienen a mano, lo tienen acá en el video. Yo les sugiero que le saquen una foto a aquellos que están trabajando con el computador, o le saquen un pantallazo ahora. ¿Ya? Aquí está, se los dejo. Saquen un pantallazo al que esté con el teléfono. ¿Ya? Después queda con el texto. Lo mismo acá, texto 2, le sacan un pantallazo o una fotito al computador y la fotito va quedando para usted. Entonces pueden trabajar libremente y no tener que estar moviendo el video cada rato para volver al texto. Y acá tienen el texto 3. Saquen una fotito, un pantallazo, y ya de que miren esos tres textos en sus dispositivos. Bien, ahí le dejé la tarea, espero que la puedan hacer, y si, ¿cómo se llama? Al momento que la hagan, yo les sugiero que trabajen con lápiz y cuaderno, ya el antiguo nomás. La respuesta la pueden escribir en un cuaderno. Los que son un poquito más expertos con la tecnología, si quieren lo pueden escribir en un Word, en un teléfono, y me lo pueden mandar al WhatsApp la respuesta, o me la pueden mandar acá al correo que les dejé proyectado. ¿Ya? Este es mi correo, digamos, de profesor, antoniojarpa@hotmail.com. Es súper fácil, súper sencillo. Así que ustedes aquí lo tienen y con eso estaríamos para la clase de hoy. Siempre es importante preguntar ¿qué aprendimos hoy? ¿Ya? Como ustedes no están aquí en vivo conmigo, yo les puedo señalar de que hoy día aprendimos de que el género narrativo lo componen los narradores. ¿Y los narradores son cuáles? Bueno, estos narradores están en dos grupos. El narrador o los tipos de narradores heterodigéticos, que son los que están afuera del relato, y los componen los narradores omniscientes de conocimiento relativo, y también están los narradores homodigéticos, que son los narradores que están dentro de la historia, y lo componen el narrador protagonista y el narrador testigo. ¿Ya? Espero que haya quedado todo claro. Este video fue mucho más largo que el anterior porque ya empezamos ya con el contenido, y si tienen dudas la pueden plantear en el WhatsApp, o si tienen alguna duda más particular también me pueden escribir aquí al correo. Por algo se lo dejo aquí, como se llama, proyectado aquí en el video. ¿Ya? Si van a escribir algún correo, siempre les sugiero que se presenten ahí en el correo para saber quién es. ¿Ya? Porque uno de ustedes ahí recibe correo todos los días y eso a lo mejor se podrían perder esos correos si ustedes escriben así sin identificarse. ¿Ya? Bien, eso es. Nos vemos. Chao.